Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están aquí en el FES 2025, tercera edición, en este atrio maravilloso de Acropolis Center y en esta salita tan acogedora, ¿verdad? Es un honor para nosotros que estén aquí, ustedes, y un grandísimo honor tener a esta hermosa mulata. Ustedes han oído hablar de que en Cuba había un ron que se llamaba mulata, y el eslogan que tenía abajo era la mezcla perfecta. Hay una novela maravillosa de Emilio Esteves que se llama Tuyo es el Reino. Es una especie de apología de la mulata. Y es verdad que esa mezcla esa mezcla del peninsular, del español con el negro africano, lo que dio esta belleza, ¿verdad? Estas mulatas que le alborotan la glándula a cualquiera. Una de las cosas más gratificantes para mí en este festival, siempre me pone muy contento porque la literatura, ustedes lo saben, es mi vida, es descubrir nuevos autores. Yo empecé ya hace unos días a leer el libro Afroalgoritmos de Yolanda y me quedé. Puedo decir, yo no soy tan impresionable y creo que eres una gran escritora. El libro, los dominicanos tienen algo aquí que se llama un verbo que yo lo oí aquí por primera vez, que se llama tripiar. ¿Verdad? Bueno, tiene mucha garra esa literatura de Yolanda. Y vamos a hablar un poquito del libro, porque la voz tiene que hablar de ella, no yo. Pero quiero contar una anécdota, digamos, íntima de lo que me provocó y lo que me va provocando el libro, porque no lo he terminado. Hay una película de Joaquín Phoenix, que se llama Her. Her. Bueno, esa de película, de Joaquín Phoenix. Sí. Esa película, la sensación que me provocó esa película, la voy a contar ahora brevemente. Mula 3. Yo tenía una finca en Cuba y tenía muchos perros. Y tenía un perro que era el guardián, el más fuerte al final de la finca. Y yo todas las noches iba y le echaba comida a todos los perros, y ese era el último, el final. Y yo vi esa película solo en esa finca, no sé por qué estaba solo. Y estaba enfrentando muchos problemas económicos en ese momento y tuve que deshacerme de algunos de esos perros en mi vida. Y regalé ese perro, lo había regalado. Yo acabé de ver la película, todo estaba bien, perfecto. Llegué al final con la comida para darle la comida al perro. Cuando me di cuenta que el perro no estaba, me derrumbé y empecé a llorar. Esa sensación, y es por esa película, esa sensación que sentí en esa ocasión, la he sentido con algunos textos de Yolanda. Y eso es algo realmente grande, por lo menos para mí, porque toca una fibra sensible. Yo sé que ustedes, bueno, este libro hay que leerlo y hay que leer a Yolanda, señores. Gracias. Realmente, yo sé que los va a tripear. Yo tengo algunas, pero primero, de las preguntas que enuncié, quiero hacer una pregunta que siempre le hago a mis entrevistados. Yo he hecho muchas entrevistas porque soy periodista de profesión, después las escribo. Y es el tema de ser criaturas de isla. La condición nuestra como criaturas de isla. Siempre me ha llamado la atención eso, porque las criaturas de isla, o sea, la isla, como decía Dulce María, es lo más leve de la tierra. Te dice algo de tu condición de criatura de isla a ti, como autor. Bueno, pues gracias de nuevo por tenerme aquí en el Festival de Escrituras Dominicanas. Sí. Siento de verdad que, bueno, es muy emocionante que me digas eso sobre el texto. Yo creo que al final cada autor anhela, ambiciona mover, aunque sea un lector, alguien que te lea, algún tipo de fibra, alguna conmoción. Y te puedo decir que por lo menos son varios, pero como mínimo hay uno que yo lo terminé cuando puse ese punto final, yo también lloré. Entonces mi pregunta siempre es, ¿habrá otra persona al otro lado sintiendo, ¿verdad?, esta pena o este sentimiento, digamos, por la humanidad? Y ahora lo voy a llevar a la pregunta que me hiciste, o por la condición de sentirnos humanos de islas. Fíjate que ser isleña es también ser escritora, porque es que tú estás en una isla ahí en esa levedad flotante, tratando de
tipo Shakespeare y La Tempestad, ¿verdad? The Tempest, tratando de crear las condiciones para sobrevivir a esa tormenta y para maldecir a quien la está creando para ti. Y al final, esa escritura se convierte en una respuesta probablemente a un entorno totalmente invisible que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con la conciencia. Interesantemente, tú mencionaste la película Her de Joaquín Phoenix. Tengo una mejor amiga, ella y yo constantemente estamos hablando de la película y citamos la película. Y sí, y estamos comparando las interacciones humanas de ahora y del pasado con las cosas que esa película, que es de ciencia ficción, plantea. Pero interesantemente, por aquello de lo que decíamos en la mesa anterior, en el conversatorio anterior, sobre sentirnos como que la isla de las islas, Joaquín Phoenix lo reclamamos los puertorriqueños en un momento dado. Y decíamos, pero es que él es puertorriqueño. ¿Verdad? Y es que en un viaje que dan los padres, que estaban en un crucero, el crucero se detiene en Puerto Rico y su mamá da a luz y lo da a luz a él. Claro, él no se siente puertorriqueño, él no se crió en Puerto Rico, pero siempre decimos, por eso es que es tan buena película, porque es que él es puertorriqueño, ¿no? Y es interesante que tú lo hayas mencionado. Ser isla o ser isleña, o tratar de convocar algún tipo de magia, hechicería, creación de mundos y de universos para que algo surja, es una buena metáfora en mi caso para lo que me sucedió con Afroalgoritmos. El texto más antiguo de Afroalgoritmos es de cuando hubo la primera pandemia que yo viví, que fue la del H1N1. Boreales es un texto que nace de esa respuesta de mi sistema inmunológico, de mi sistema emocional, de mi sistema de procesamiento de lo que estaba aconteciendo en el mundo, se va a acabar, no se va a acabar, sobre aquella pandemia. Y ese texto, ese cuento, Boreales, es de esa época, así que es anterior a todo lo demás. Pero te menciono eso porque en la reflexión que tuve que hacer para reunir estos textos y que mis grandes editores de La Pereza me dijeran, Yolanda, dale para adelante, este libro le tenemos fe. En esa reflexión recordé que yo escribo lo que quizás pudiera ser visto como ciencia ficción o lo que es ciencia ficción desde hace mucho tiempo. Cuando yo era chica, en mi casa de el pueblo costero de Cataño, yo soy una chica que creció costera, mirando siempre el mar. Yo ahorraba para los domingos poder comprar el periódico porque era la única vez en la semana que llegaba un cuento traducido al español de Isaac Asimov. Y yo leía Isaac Asimov. Y yo me bebía a Isaac Asimov y me trataba de aprender algún diálogo y lo recitaba. Así que yo crecí siendo criada literariamente por esta entidad que es Isaac Asimov. Luego de Isaac Asimov viene Ray Bradbury a mi vida y así fueron llegando los otros autores de ciencia ficción, hasta que en un momento dado alguien me dijo, sí, pero si quieres escribir literatura seria en Puerto Rico, no puedes escribir de ciencia ficción. Entonces ahí como que le creí, ¿verdad? Y lo dejé de un lado, hasta que uno asume la autonomía de la rebeldía propia de quien soy y dice un día, yo voy a escribir de lo que me dé la gana. Voy a ser bien además. Bueno, no tanto, pero eso es lo que uno aspira, ¿no? Y como les dije ahorita, en este transitar, pues he conocido a gente maravillosa, autores, solidarios, gente que quiere hacer comunidad con uno, autores, editores, promotores de lectura, ahora te conozco a ti. Así que yo creo que por ahí, o sea, ser isla sin necesariamente aislarnos, yo creo que debería ser la meta.
Perfecto, perfecto. Una respuesta excelente. Afroalgoritmo no podía ser de otra manera. Ha sido reconocido como el Premio Narrativa 2024 del PEN Internacional. ¿Cómo nació la idea de este libro y qué diálogo espera generar en él en el ámbito de la afroidentidad y la tecnología? Tiene que ver mucho con la tecnología y todos están en el futuro, ¿verdad? Sí, yo siento la manera más cómoda de definir quizás las cartas de amor al universo que escribo, es que cada libro es también una pregunta al mundo, es preguntándole, oye, ¿por aquí es que va esto? No, o sea, no hay otra manera de hacer las cosas, o ¿qué tal con qué tal con esta situación? Algo está pasando con las baterías, o ¿qué tal con esta situación? Gracias. Entonces, por ejemplo, en el primer cuento, yo recordé que yo fui criada por muchas mujeres, obviamente por mi abuela, la abuela Petronila, que siempre dije que fue mi abuela que me parió. Así que ahí viene el primer acto de creatividad, quizás de mi mente, pensarme como una nieta que fue parida desde el vientre de su abuela. Y he escrito varios textos con esa premisa, ¿no? Pero hubo otras mujeres también. Hubo mi madre biológica que entraba y salía de mi vida, pero estaba ahí para maternarme. Mi tía queridísima, Titi Carmen, Carmen Dolores o Titi Coqui, como le decíamos, Titi Paquita, que es mi tía Francisca, Madre Carmelona, que era en aquel momento se le llamaban madrastras, pero yo nunca quise llamarla madrastra porque la madrastra era como que esta figura malévola y villana en las historias, y mi madrastra era maravillosa conmigo, entonces yo no quería llamarla madrastra, ella era Madre Carmelona. Esta mamita Aida, que es la actual compañera de mi señor padre, está mi abuela Miguelina, varias mujeres, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo de mujeres, hubo una madre adoptiva a quien llamamos, o yo llamaba Santo, ¿verdad? Porque su nieto le decía Santo. Y ella, doña Evelyn, me hablaba de que las tetas de Calley, así como usted lo oye, las tetas de Calley son dos montañas importantísimas en Puerto Rico. Y ella siempre las miraba y decía, son pirámides. Y hasta que un día, pues, ella dejó de decirlo, pero yo me acordé de eso todo el tiempo, y finalmente le escribí un cuento a esa pregunta de si serán o no pirámides. Es magnífico el cuento. ¿Te gustó? Sí, además la descripción de cómo la nave nodriza rompe todo lo que es el lodo y emerge las pirámides. Lo que estuvo siempre ahí y no se sabía qué era. Claro, pero interesantemente la idea me la dio mi primer viaje a Machu Picchu que hice con mi hija Aurora. Cuando yo vi Machu Picchu, entonces te enseñan en la parte antes de tú subir a las montañas, te enseñan cómo estaba la montaña antes de encontrar las ruinas de Machu Picchu. Se parecían a las tetas de Calley. Por eso yo dije, entonces doña Evelyn tenía razón, serán pirámides. Entonces termino de escribir el texto. Muy bien. Como fundadora de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales y líder de la campaña Como Pelo Bueno, con Negreza y tu Prontuario, ¿cómo ha sido la recepción de estos proyectos en el ámbito académico y social? ¿Has enfrentado resistencia y cómo lo has manejado? La resistencia siempre va a existir. Afortunadamente, lo he visto con mis ojos, soy testigo de que cada vez es menor y cada vez hay más gente que resiste quizás estas maneras de definir el mundo, pero desde una perspectiva de aprendizaje. Yo pensaba esto, Yolanda. Por ejemplo, tuve un participante de un taller que luego de yo darle explicación de por qué era hasta abusivo llamarle pelo malo al cabello de una niña, ¿verdad? De una jovencita, pero sobre todo de una niña que no entiende por qué tú le estás diciendo que algo de su cuerpo está mal. Él me dijo,
A mí no me importa lo que tú digas, yo le voy a seguir llamando a mi afro, y era un hombre de como 40, 50 años, yo le voy a seguir llamando a mi afro, a mis pasas, pelo malo, me dijo él. O sea, que estaba reivindicando el propio sentido peyorativo de eso. Claro. Es interesante. A mí me dolió. Sí. Porque uno siente, pues entonces no lo rescaté en este momento, ¿verdad? Entonces no, como que mi trabajo no quedó concluido. Como una apología de que un esclavo haciendo una apología de la esclavitud. Correcto. O sea, nos han impuesto esa Pero es que nos han enseñado eso. Sí, es que nos han enseñado. Nos han impuesto eso y entonces uno de alguna manera lo reivindica, pero en esa apología, en esa reivindicación hay también un flagelo, uno se está autoflagelando. Años después me escribió por Facebook y me dijo que ya decía pelo bueno. Pero fue alejado de mí, o sea, y eso también pasa a veces. Sí. No podemos como que, te quiero convencer, dilo de ahora en adelante. Entonces, esas son las cosas como que maravillosas que pasan cuando uno hace literatura, pero en mi caso pues también es activista. La Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales la fundamos para ser parte de la celebración del decenio afrodescendiente que empezó en 2015. Tiene un nombre genial, Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Nombre genial. Y lo primero que yo hago en mis talleres es algo que voy a hacer aquí con ustedes. Levanten la mano los que saben el nombre de alguna de sus abuelas. Mire, todo el mundo levantó la mano. Déjela arriba si usted sabe el nombre de alguna de sus bisabuelas. ¿Viste cómo bajaron? Déjela arriba si usted se sabe el nombre de alguna de sus tatarabuelas. A rayo! Quedan dos. Quedan dos y yo también. Entonces, cuando yo llego a las tatarabuelas, la invitación, gente querida, es a que las conozcamos. Hay manera de que usted llegue hoy a su hogar y le pregunte a alguien, investigue cómo se llamaba mi tatarabuela. Claro. De hecho, hay instituciones que lo hacen por uno. Claro que sí, claro que sí. Pero lo importante es eso, porque lo importante es saber de dónde viene uno. Claro. Y que al final todos somos mestizos, absolutamente todos. Claro. Y al final descubrimos que el origen es allá. Siempre es África. Mamá África. Ya eso no está en discusión. Sí, sí. Pero hay gente que resiste eso. Claro. Entonces, mientras todavía tengamos las manos abajo, hay camino, tengo trabajo que hacer, tengo taller, tengo cosas que escribir para que ustedes se sientan invitados a buscar esa genealogía, esa ancestralidad. Y si alguno de ustedes que no conoce el nombre de su tatarabuela, se le hace difícil hoy descubrirlo, escríbale una carta y pídale que en un sueño se le presente. Eso pasa. ¿Puede funcionar? Claro. Bueno, tengo otra pregunta. La intersección, o sea, el punto de contacto entre la afroidentidad y la sexodiversidad es un eje central en tu trabajo. ¿Cómo logras que la literatura se convierta en un vehículo de resistencia? Eso nos interesa mucho, porque estamos mirando al Caribe, que es un foco de resistencia en todo sentido. Aunque no nos conozcamos, resistimos dispersos. Si nos uniéramos para resistir juntos, sería todavía mejor. El Caribe es un punto de confluencia absoluto, pero realmente no nos conocemos. ¿Cómo logras que la literatura se convierta en un vehículo de resistencia y visibilidad para esta comunidad? Porque desde hace mucho tiempo le hice caso a las voces de quienes no tenían voz. Decidí leer a escritores y escritoras que casi nunca aparecían en los listados hegemónicos, en el canon, desaparecidos totalmente. En la literatura normativa no aparecían. Y yo no soy la única. Mucha gente ya está haciendo esto. De hecho, yo no estaría aquí sentada hoy si eso no hubiera pasado, ¿verdad? Porque de alguna manera también hay algunos movimientos de escritores que nos hemos quedado al margen o se quedan al margen, que al final, algunas veces, no siempre, también es una decisión. Claro. Hay ¿cómo le llama ellos? Una especie de viñeta de un gran escritor cubano que se llama Carlos Esquivel, pero eso nos ha hecho mucho daño. Hay una frase que yo la digo muchas veces: hay quien prefiere ser un cero a la izquierda, nada más que por estar a la izquierda. Pero eso nos ha hecho mucho daño. Sí. Porque uno dice, bueno, no tengo salida, no tengo, me autocensuro, me quedo en el margen. Es uno mismo. Entonces, hay que gritar. O
O sea, porque si uno mismo lo hace, o sea, siempre va a haber gente que quiere poner a uno en el margen, y siempre va a haber gente que quiere excluir movimientos, personas, gente fuera del canon, y siempre va a haber un canon. O sea, es lo que decíamos ahorita, a veces nos auto-excluimos. El hecho de que gente como tú y como muchos estén buscando a esa gente claro, que aparentemente no tienen voz, sin embargo tienen voces sumamente diferenciadas, magníficas, talentosísimas. Y han tocado las verdaderas esencias. Entonces, están como adaptadas. Entonces vamos a leer a los excluidos, vamos a leer a los marginados, al pueblo, vamos a leer a los silenciados. De eso se trata. Entonces lo he hecho, ¿verdad? Y la invitación es también a que lo sigamos haciendo. Pero más allá de la invitación, ya hay otra gente que lo está haciendo, porque nos vamos encontrando en el camino, nos vamos viendo, nos vamos dando ánimo, decimos, pues mira, sí, esto, de esta otra manera, sí se puede hacer literatura, sí puede ser el centro, un centro protagonista, ¿verdad? Y contaba que la palabra protagonista nació de un lapsus lingüe. Yo estaba en una conferencia a través de Zoom con un grupo de activistas antirracistas de Brasil, y yo tratando de explicarme en el portugués poquísimo que hablo, entiendo más de lo que hablo, y en el español me trabé, tropecé, y en vez de decir prieta protagonista, dije protagonista. Pero entonces todo el mundo aplaudió en la sala y de momento nos quedamos los protagonistas. Y nació una palabra. Claro, y por ese tropiezo, que a veces los tropiezos son importantes. Profundo esa palabra. Claro. Los tropiezos hay que hacerles caso también. Los setbacks, ¿verdad? Como lo llaman en inglés, las fallas, caerse, a todo eso hay que hacerle caso, porque todo eso tiene su pedagogía. Así que escribir protagonistamente me ayudó a escribir afroalgoritmos, me ha ayudado a escribir libros como Las Negras, y me ha hecho, yo pienso que una luchadora por la justicia al final, porque queremos de verdad dejar un mejor mundo de alguna manera. Claro. Y la literatura realmente es un vehículo idóneo para eso. Idóneo totalmente. Tiene todas las armas. Tiene la sensibilidad, la emoción, el instrumento. Sí. Que a pesar de que es la lengua que nos legaron, nosotros hemos hecho maravillas con ella, ¿verdad? Y eso es importante. Dar un grito de reivindicación desde la propia lengua de la colonia, lo hemos hecho y creo que seguimos haciendo. Terminó el dominador dominado, ¿verdad? Así es. Aprender su lenguaje para maldecirlo en su lenguaje, decía. Lo decía igual. Bueno, una penúltima pregunta. Claro. En un mundo donde la educación antirracista sigue siendo un desafío, lo es en todo sentido. Lo es. ¿Qué estrategias consideras clave para transformar los currículos y las narrativas predominantes en la academia y en la literatura? Qué buena pregunta, pero ya yo la he pensado antes, porque ya me la han hecho otras veces, y creo que la respuesta correcta que debo dar es que hagamos revolución en los espacios cotidianos, en los espacios familiares, en la casa, en los amores. Que si somos estandarte de lucha antirracista en las calles, si salimos con letreros y exigimos la justicia, lo hagamos con el esposo, lo hagamos con la esposa, porque te enojas y ¿qué le dices a esa otra persona que es más oscuro que tú? Le dices algo terrible. Entonces, vamos a llevar esta revolución a nuestros afectos hogareños, cotidianos, familiares. La repetición nos va a hacer que hagamos eso de manera automática, y por supuesto que vamos a querer entonces que ese reflejo, que ese espejo de la casa, del hogar, de la comunidad, se vea entonces en un macromundo. O sea, mi recomendación es micromundo primero, macromundo después. Es cierto, es para ser coherente, es coherencia básica también, porque somos capaces de salir con un cartel, pero si nuestro hijo o nuestra hija nos trae un latigo, de pronto... Correcto. Sí, entonces tiene que ser a nivel íntimo, y de ahí que eclosione hacia afuera. Correcto. O sea, si no hay
hay una reclamación, una reivindicación de los hay una incoherencia total. Y hay una incoherencia muy grande. Es realmente así. Bueno, creo que una última pregunta. ¿En qué está trabajando Yolanda Arroyo en este momento? Proyectos, compartirlos aquí con la comunidad. Y bueno, agradecerte que estés aquí. El FES, como dije esta mañana, tiene 3 añitos, es un bebé. Lo seguimos acunando con mucho amor. Gracias, Rosana. Esto tiene mucho de Quijote. Nosotros somos amantes de la literatura, vivimos por eso. Yo siempre digo que es un acto de fe. Lo he tomado como el eslogan de la editorial. Y creo fervientemente de que sí que es un acto de fe y que sí puede cambiar muchas cosas. Dinos que estás trabajando, proyectos, cosas que tienes en mente. Bueno, nace en abril un nuevo libro que es la reescritura de un antiguo libro. De hecho, se está vendiendo aquí en el FES, que es Las Negras. Pero finalmente el norte hegemónico, o digamos el imperio de la literatura, que es España, ha mirado un texto como el mío. Hemos incluido otros cuentos dentro de esa antología, ¿verdad? O de ese colectivo de narrativas. Y Penguin Random House me ha hecho una oferta y nace en abril. A implotar eso desde adentro. No, mentira, Penguin no es eso. Bueno, un poco es eso. Están introduciendo un elemento trópico que puede disgregar todo el sistema. Una utopía muy deseable, una utopía muy deseable. Ese es un proyecto. Entonces, en ese texto es que está la conversación que estábamos hablando en la mesa anterior sobre la relación de Fray Ramón Pané, sobre mi versión de cómo debieron haber sido los hechos sobre el asunto taíno y cimarrón de ¿verdad? Nuestra ancestralidad. Pero el otro proyecto que me tiene entusiasmadísima, que me tiene emocionadísima y que es lo que me ha traído aquí, es la promoción del libro Afroalgoritmos por la Pereza. Entonces, la Pereza es preciosa, es una publicadora, son unos editores de lujo que han apostado a mí, a Rey Andújar, a muchos de los compañeros aquí, a mí, claro, a tantos que hay. Y yo fui bendecida, ¿verdad? por los guías ancestrales de que me trajeran a la Pereza. He disfrutado mucho a cada paso lo que está haciendo Dago y Grady por Afroalgoritmos. Lo vi, ¿verdad? Con la conversación que tuve con Rosana y cómo Rosana me habló del libro. Lo vi cuando tú me hablaste del libro. Entonces, ese es mi proyecto ahora mismo. Y así los escritores siempre tenemos cosas como que en la olla cocinándose. Y estoy muy emocionada con lo que está pasando. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. Agradecerte de todo corazón. Ha sido un privilegio. Lo mismo digo. Tenerte aquí. Yo voy a seguir leyendo a Yolanda Arroyo. Les sugiero que hagan lo mismo. ¿Ok? Pues gracias a todos ustedes y gracias. Muchas gracias. No se vayan, que creo que hay poesía, ¿verdad? Preguntas del público. Claro, sí, sí hay manos alzadas. Mucha sabiduría en ello, lo que viene de la experiencia, y es ¿cuál sería esa recomendación que tú le darías a los escritores de manera general o en todo ese trayecto? ¿Qué tú pudieras dejarnos a nosotros? Es muy ambiciosa la pregunta, ¿verdad? Para nada quisiera como que sentir que tengo el derecho ¿verdad? De dejar un legado para otros escritores. No se trata de eso, pero sí se trata de un asunto de lo que yo he encontrado en la comunidad de escritores. Yo, Yolanda Arroyo Pizarro, he encontrado un hogar. Entonces, siempre que nos encontramos, hablamos. Ahorita en la pausa del almuerzo decíamos el grupo que estábamos compartiendo, bueno, a mi país le falta una cámara del libro. Entonces yo dije, a mi país le falta un festival internacional del libro.
y así fuimos diciendo lo que les falta. Entonces, pienso que deberíamos usar la metáfora, voy a usarlo de metáfora, estas palabras de la escritora Toni Morrison. Ella decía que cuando uno miraba la colección de libros que uno tenía de frente, y uno sabía que faltaba, pero es que este libro falta, este libro no se ha escrito, este personaje no está. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Ella decía, te toca escribir el libro, redactar el personaje o bosquejar la idea. Ya, se acabó. Entonces, a mí eso que ella decía, me gusta transportarlo a la vida real. Nos falta la cama del libro, vamos a inventarnos una. Nos falta la feria del libro de no sé qué, vamos a empezar a darle a los motores para crear una. Mi recomendación, mi invitación, mi propuesta humilde sería que empecemos a esos problemas de escasez o de ausencia, a empezar a decir, esta es la fecha en que voy a iniciar ese proyecto para que la ausencia o la escasez no exista más. ¿Contesté? ¿Nos va a funcionar? Sí. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Yo quiero hacer una pregunta también. Usted decía lo de resistir o de expresar la voz a nivel cotidiano, en nuestras casas, con nuestros entornos. Y yo creo que como humanistas, que creo que nos consideramos casi todos los que pertenecemos a este movimiento que hacemos en el festival, hay una queja, ¿no? Mucho de que no se escucha la voz, ni siquiera a veces en nuestras casas, del rol o del papel que tenemos como individuos, pero también como personas. O sea, esa forma de pensar tan diferente al común. Y yo en mi caso, en relación con mis padres, por ejemplo, nunca me he quedado callada, siempre he sido la más peleona y siempre he sido muy rebelde con respecto a las cosas que se me imponen. Entonces, con los años, uno se da cuenta que todo eso es parte de un perfil que uno tiene como escritor, que muchas veces en nuestros países se convierte en una lucha. Y como usted dice que se lleve eso a lo cotidiano, es buscar poco a poco hacer nuestro propio espacio como escritores y que se nos respete como escritores y como pensadores, como humanistas. Y para mí, finalmente, lo que quiero decir con esto es un aprendizaje de que uno tiene que defender su voz, su espacio, lo que piensan, que sea diferente, ser rebelde cuando haga falta sin faltar al respeto y sin ser, ¿verdad?, ofensivo, pero reclamar su espacio, sea una tía o un primo. Hay gente que mejor se aleja, ¿no?, porque es complejo a veces el tono familiar, pero yo creo que es mejor no quedarse callado que quedarse callado. Y hace mucha falta lo que usted está hablando, de que se deje reivindicar nuestras voces, no solamente como artistas, como simplemente como seres humanos con una forma de pensar, y eso que es muy valioso, ¿no? Eso es maravilloso lo que tú has dicho. Me recordaste una experiencia que la voy a contar brevemente. Yo le llamo la anécdota de tercer grado. Yo estaba en tercer grado el día que discutieron la esclavitud en Puerto Rico. Ya yo venía de un hogar donde mi abuela me decía, yo era la nieta favorita de mi abuela. Recuérdense que mi abuela me parió. Y ella me miraba así y me decía, tú eres un espíritu de contradicción, niña. Entonces, yo me quedaba con eso en la mente. Y el día que discutieron la esclavitud de Puerto Rico, en tercer grado, y que nos enseñaron que los esclavos eran felices siendo esclavos, así fue como me lo enseñaron a mí. Yo levanté la mano y contradije a la maestra y le dije, nadie esclavizado puede ser feliz. Perdónenme, no usé la palabra esclavizado, yo dije encadenados. Es que nadie encadenado puede ser feliz. Porque yo había visto perritos encadenados y ellos no eran felices. Entonces, mi maestra me llevó a la oficina de la directora. Y la directora recetó que yo escribiera en la pizarra varias veces
una oración que eligiera la maestra sobre la autoridad. Yo no recuerdo cuál era la oración, pero la maestra me mandó a escribir. Entonces, imagínate, yo escribir todas esas veces que te mandaban en el pizarrón, en la pizarra, con los niños detrás riéndose y yo escribiendo eso, hasta que yo dije al final, cuando me tocaba la última línea, mientras yo escribía, yo dije en voz alta, la única autoridad es mi abuela Petronila. Entonces, eso nos pasa a los espíritus de contradicción. Algunos llegan a ser autores y otros llegan a ser gestores de un festival tan grande y maravilloso como este. Que vivan los que llevamos la contraria.